Hola, mi nombre es Ana María Robles, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la carrera de Derecho y en la materia Derecho Laboral 2. Hoy les estaré hablando un poco referente al título 4 y al título 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, mejor conocida como la LOT. El artículo 4 señala de las modalidades especiales del trabajo, mientras que el título 6 señala la protección de la familia en el proceso social del trabajo. Modalidades especiales de condiciones de trabajo. El artículo 204 señala que cada modalidad tendrá su ley especial, pero que mientras esto no ocurra, se regirán por lo establecido en la LOT. Artículo 207. Trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar son aquellos que prestan servicios en un hogar o casa o habitación o a una persona determinada o a una familia determinada, realizando labores como choferes particulares, camareros, cocineros, jardineros, niñeros, lavanderos. Se establece que estos trabajadores tienen protección salarial según lo establecido en la LOT. Luego se establecen los trabajadores a domicilio, artículo 209. Es aquella persona que desde su hogar realiza un trabajo remunerado, bajo dependencia y sin una supervisión directa. La ley establece que el trabajador está obligado al pago de todos los derechos y obligaciones establecidos en la ley. Se establece que la jornada y los días de descanso serán con los límites que establece la ley. De igual manera, la protección del salario. El patrono debe pagarle al trabajador las compensaciones por gastos conexos. Además, este debe llevar un registro y una libreta donde identifique el trabajador, donde identifique el patrono, la relación laboral y las formas de pago. Además, se prohíbe cualquier actividad que sea perjudicial para el trabajador. Luego, en el artículo 218, se señalan los trabajadores de deporte profesional. Estos son los que actúan con carácter profesional y con remuneración. Además, están bajo dependencia. Estos incluyen deportistas, directivos técnicos, entrenadores y preparadores físicos. Ellos tendrán un contrato de trabajo escrito, las sesiones, los traslados o las transferencias. A todos esta categoría se puede oponer el deportista según una justa causa. La modalidad de jornada, la modalidad de trabajo puede ser determinada o indeterminada. La jornada de trabajo y el descanso semanal será el establecido en la ley. Además, el traslado, el hospedaje y los viáticos correrán por cuenta del patrón. El salario será estipulado según los eventos, las categorías o la antigüedad del trabajador. Es por ello que cada trabajador puede tener un salario distinto y esto no es una violación al principio de igualdad salarial. Luego, del artículo 229 al 238, están los trabajadores agrícolas. Son quienes prestan servicio en una unidad de producción agrícola con actividades propias del medio rural. Estos pueden ser permanentes por temporadas u ocasionales. Se señala que el límite de trabajadores extranjeros, ya que el 90% de los trabajadores debe ser venezolanos. Se contratarán trabajadores extranjeros cuando haga falta mano de obra. Debe existir un control de pago, el trabajador tiene derecho a la parcela cultivada y los daños a la unidad de producción agrícola se discuten en la jurisdicción agraria. Además, el día feriado, vacaciones y jornada de trabajo son siempre los establecidos en la LOT. Del artículo 239 al 249 se señalan los trabajadores de deporte terrestre. Son los conductores que prestan servicio en vehículos de transporte urbano, interurbano, extraurbano, públicos, privados, de carga o mixtos. Se establece que la jornada de trabajo y las estipulaciones de salario serán las que se convengan en la convención colectiva. Además, se deben de respetar las normas de tránsito y se prohíbe el uso de licor, el uso de drogas y exceder los límites de velocidad. Luego tenemos los trabajadores de navegación marítima, fluvial y lacustre, del artículo 245 al 267. Son trabajadores
Los integrantes de una tripulación que presten servicio a bordo de un buque mercante en beneficio de un armador o un fletador. Ellos tienen muchas condiciones que lo rigen, las cuales se encuentran estipuladas en estos artículos. Entre ellas tienen que tener un contrato de trabajo. Antes de cada turno de guardia tienen que tener 4 horas de descanso. El descanso diario es de 8 horas continuas. No se considerará horas extraordinarias las horas especiales de emergencia. Días adicionales al periodo vacacional. Esto sucede cuando el buque no se encuentra más de 24 horas en tierra. Entonces se le da a los trabajadores 3 días continuos de descanso. Entre otras cosas tenemos las causales de despido. Son consumo de alcohol, consumo de drogas, negligencia o cuando un tripulante actúe con dolo. Se prohíbe la del despido en aguas extranjeras. Además, están regulados las relaciones de estos trabajadores por el Ejecutivo Nacional. Luego, del artículo 268 al 282, se establecen los trabajadores de transporte aéreo, los cuales son tripulantes que van en aeronaves civiles. Se señala que los representantes del patrono son todos aquellos tripulantes que realizan actividades análogas. Además, su fijación de jornada será según la convención colectiva. Se prohíbe la interrupción de servicios en aguas o tierras extranjeras. Además, la prolongación de jornada será considerada como horas extraordinarias. Los viáticos correrán por cuenta del patrono. Se prohíbe el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Además, existe la responsabilidad en situación de riesgo, es decir, el capitán que vea a la hora del despegue que el avión o la aeronave no se encuentra en las óptimas condiciones debe abstenerse hasta que éstas no sean solventadas. Luego, se establecen los trabajadores motorizados del artículo 283 al 286. Son aquellos que prestan servicio bajo dependencia o por cuenta propia, como mototaxistas, repartidores o mensajeros. Estos, el patrono, en dado caso de que tengan un patrono, es el encargado del mantenimiento del vehículo, que éste se encuentre en óptimas condiciones. Además, una vez por año debe de darles uniformes e implementos. Trabajadores culturales, del artículo 287 al 288. Son trabajadores de la cultura que realizan actividades propias de su profesión u oficio. Subsiguientemente tenemos los trabajadores con discapacidad, del artículo 289 al 292. Se establece que el Estado promoverá la plena inclusión de los trabajadores con discapacidad, incorporándolos al trabajo digno y productivo. Ellos tienen derecho al trabajo, por eso la ley establece que al menos el 5% de la matrícula de una empresa o de una entidad de trabajo deben de ser trabajadores con discapacidad. Tienen derecho a un trabajo digno y que no sean excluidos. Tienen que ser tratados con respeto en labores que esté acorde a sus capacidades. Ahora bien, el título 6 señala la protección de la familia en el proceso social del trabajo, artículo 330. Luego, el artículo 331 señala la protección a la maternidad. Establece que el Estado dará apoyo en el cumplimiento de criar, educar, formar, mantener y asistir a los hijos de padres que así lo deseen. Se prohíbe la exigencia de un examen médico. No se pueden realizar pruebas, ni ninguna institución laboral puede pedir pruebas para identificar si la mujer se encuentra en estado de gravidez. Se prohíben actividades que afecten tanto a la madre como al feto en gestación. Además, si es necesario el traslado para proteger el embarazo, así debe de realizarse. Y no por eso se le disminuirá el salario a la trabajadora. Las mujeres en estado de gravidez serán protegidas por la inamovilidad laboral desde el momento del embarazo hasta 2 años después del parto.
El artículo 336 señala el descanso pre- y postnatal. Se señala que son 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto. ¿Qué pasa? Este descanso se puede prolongar si el parto se da tiempo después al previsto. Y además, este descanso se acumulará si el parto se da antes del tiempo previsto, acumulando el descanso pre- y postnatal. Luego, tenemos en el artículo 339 la licencia de paternidad. Se establece que es un permiso remunerado por paternidad de 14 días continuos. En caso de que el descanso sea por adopción, este será de 26 semanas continuas. El padre puede solicitar las vacaciones inmediatamente de que se termine el permiso de paternidad. Y el cómputo de antigüedad se medirá por el permiso solicitado. Luego, en el artículo 343 se señala que el centro de educación inicial, el patrono con más de 20 trabajadores debe mantener un centro de educación inicial con sala de lactancia. Este puede cumplir estas modalidades o construyendo el centro de educación inicial o pagando una matrícula mensual a las trabajadoras. El artículo 345 establece el descanso por lactancia. Son 2 descansos diarios de media hora cada uno. Y si no hubiera sala de educación inicial, los descansos serán de hora y media cada uno. Se establece que no se puede discriminar una mujer que se encuentre en estado de gravidez o en estado de lactancia. Por su parte, el artículo 347 señala la protección especial en caso de discapacidad o enfermedad. Los trabajadores que tengan hijos con alguna discapacidad serán protegidos por la inamovilidad laboral de manera permanente. Siguiendo este mismo orden de ideas, el artículo 348 señala la asistencia familiar. Es decir, el Estado desarrollará programas de atención especializada para brindar apoyo a los trabajadores en el cuidado y la protección de los miembros de la familia. Esto incluye niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y la familia en general. Luego, tenemos el estímulo a la práctica deportiva, artículos 349. El patrono contribuirá con el fortalecimiento de la práctica deportiva y las actividades físicas, es decir, la recreación, así como el estímulo del turismo social al aire libre para la protección, el estímulo y el incentivo de las familias y de los niños. El artículo 351, por su parte, establece la máxima protección e inclusión familiar. El Estado desarrollará programas y misiones destinadas a la protección social de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas con discapacidad y las familias que se encuentren en estado de pobreza. Él las ayudará para que éstas sean independientes y se incluyan en la sociedad con un trabajo productivo, gratificante y digno. Obviamente existirá la preeminencia de una ley especial. Muchas gracias por su atención prestada.